Bienvenidos una vez más a estas nuestras sesiones de How To. Gracias a todos por asistir. Como sabéis, supongo que ya habéis participado en más de alguna, pues son sesiones en las que el objetivo es enseñaros a configurar de forma sencilla funcionalidades de Aruba que os puedan ayudar a resolver problemas o solicitudes de vuestros clientes, ¿vale? Para aquellos, como siempre, que no me conozcáis, aunque ya creo que pocos habrá, pues yo soy Esautorado y soy consultor de preventa en la división de Aruba de Ingram Micro. La sesión de hoy, bueno, es un webinar que no es que nos lo hayan pedido, es de una funcionalidad por la que nos están preguntando bastante últimamente, tanto partners como clientes, ¿vale? Es Aruba Cloud Auth y cómo poder integrar esta funcionalidad con proveedores de identidades cloud, ¿vale? En este caso, como veis, lo vamos a hacer con Microsoft Azure. Como sabéis, bueno, pues las compañías adoptan cada vez más soluciones de cloud, proveedores de entidades de cloud, como puede ser Azure, y cada vez más y más, pues ya no tienen o dejan de tener o directamente son empresas nativas cloud, con lo cual no disponen de otras soluciones de identidades como podrían ser directorio activo y que hemos utilizado en otros webinars, por ejemplo, para integrar con ClearPass o con otras soluciones de autenticación, ¿vale? Pero estas empresas quieren seguir teniendo la posibilidad de autenticar a sus usuarios y de tener una solución de NAC para controlar el acceso a la red, ¿vale? Pues aquí lo que vamos a intentar explicaros, o vamos a enseñaros, es cómo con Aruba Central y la funcionalidad de de Cloud Authentication and Policy, vamos a poder dar respuesta a esta necesidad, ¿vale? Lo primero, ¿qué es Aruba Cloud Auth? ¿Vale? Pues Aruba Cloud Authentication and Policy es una feature, una funcionalidad de Aruba Central que lo que nos permite es configurar políticas de control de acceso a los usuarios, proporcionar una solución de control de acceso a la red, un NAC, vamos, basada en cloud. Esto es obvio porque básicamente toda la configuración que vamos a hacer, vamos a hacerlo en base a herramientas cloud. Aruba Central, como sabéis, es totalmente cloud. En resumidas cuentas, lo que se trata es de que cuando un usuario trate de conectarse a la red a través de un dispositivo de red de Aruba, que podrá ser, como vemos, o bien un switch, perdón, o bien un access point que puede estar en versión AOS 8, en versión AOS 10, o bien un switch CX o bien un gateway, vamos a poder hacer una autenticación 802.1x, ¿vale? Habrá una fase previa, como veremos luego en la fase en el laboratorio, de provisión a través de un onboarding previo que tenemos que hacer del equipo y que se puede hacer vía web o vía una aplicación, pero básicamente lo que tendremos es una autenticación de tipo empresarial, ¿vale? Lo que vamos a hacer es un control de acceso basado en roles, es decir, tomaremos una decisión de autenticación y de autorización de nuestro usuario en la red, insisto, a través de equipos de Aruba, al cual le asignaremos un rol que controlará lo que ese usuario puede hacer en la red, teniendo en cuenta el grupo al que el usuario pertenece en Entra ID, en Azure AD, ¿vale? Ahora se llama Microsoft Entra ID, como sabéis, ¿vale? Lo que hace CloudAuth va a integrarse con el proveedor de identidades cloud, en este caso Microsoft Azure, va a extraer los atributos necesarios, en este caso la pertenencia a un grupo u otro del usuario que estamos autenticando en la red, y en base a ese usuario, en base a ese grupo al que pertenece el usuario, como os digo, lo que le va a devolver es un rol, ¿vale? Yo os adelanto, yo no soy ningún experto en Azure ni en este tipo de soluciones cloud. De hecho, bueno, es mucho menos que eso. No es mi campo de conocimiento, ni mucho menos. Yo tengo una cuenta de Azure de demo, no sé si es de 90 días, y os digo que sin saber prácticamente nada de Azure, teniendo muy pocos conocimientos de Azure, y de Entra ID en este caso, veréis que es muy sencillo realizar esa integración entre Central y Azure, ¿vale? Como os digo, hay que conectar nuestro dispositivo, nuestro cliente, nuestro usuario, a un dispositivo de Aruba gestionado por Central. Puede ser un access point, puede ser un switch. No está soportado en switches AOS, solamente está soportado en switches CX. Veis aquí la familia y bueno, se puede consultar tanto las familias de equipos como las versiones de software necesarias, ¿vale? Y hay una limitación también en cuanto a los sistemas operativos soportados por el cliente. Se soporta Windows, Mac OS,
iOS, ¿vale? Y Android. No se soporta de momento para Linux, ¿vale? Entonces, en resumen, lo que vamos a hacer es integrar Microsoft Entra ID con nuestra instancia de Central para proporcionar un entorno de autenticación de tipo 802.1x en el que tendremos en cuenta el grupo de nuestro usuario para derivar un rol que es el que nos va a permitir luego controlar lo que nuestro usuario hace en la red, ¿vale? Eso es, digamos, de forma resumida. ¿Qué vamos a montar? Vamos a montar un laboratorio muy sencillo. Lo vamos a hacer solamente con un punto de acceso, que es la forma más fácil de hacerlo, ¿vale? Y lo podemos hacer de dos formas. Bueno, lo podemos hacer, digamos, con un SSID de provisión. El SSID de provisión sería esa Wi-Fi a la que nos conectaríamos previamente para hacer el proceso de onboarding. O tiene que ser una Wi-Fi o una conexión cableada. De hecho, aunque aquí hay un SSID de provisión, lo vamos a hacer con una conexión cableada para hacer el proceso de onboarding. En ese proceso de onboarding veremos qué hace Central con nuestro usuario y luego haremos la conexión a nuestra red autenticada, en el cual, valorando, como os digo, el grupo de Microsoft de Entra ID, de Azure, derivaremos dos roles. En este caso vamos a usar dos roles de usuario, un rol de empleado y un rol de marketing, ¿vale? Lo que tenemos, veremos ahora en la fase práctica, tenemos dos usuarios definidos en Azure, un usuario 1 y usuario 2. El usuario 1 va a pertenecer a un grupo de empleados, el usuario 2 va a pertenecer a un grupo de marketing y esa pertenencia al grupo, como os digo, es lo que vamos a utilizar luego o lo que Central va a utilizar para derivar un rol u otro a nuestro usuario, ¿vale? En el rol, para comprobar que funciona, pues lo que hacemos va a ser derivar cada usuario a una VLAN diferente y vamos a aplicarle unas ACLs, unas listas, un control de acceso por aplicaciones, por lo que sea, lo vamos a ver ahora, para ver que realmente nos está aplicando correctamente el rol, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esta parte simplemente a modo de resumen, porque lo vamos a ver ahora de forma práctica. Vamos a tener que configurar parte, como podréis suponer, parte en Central y parte en Azure, ¿vale? Fundamentalmente de lo que se trata es de definir una aplicación en Azure que se comunique con Central, que tenga permisos para leer la información de los usuarios y en Central básicamente configuraremos un SSID autenticado y unas reglas de derivación de roles. Insisto, yo sin ser experto en Azure ni mucho menos, veréis que es muy, muy sencillo, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, vamos a... Bueno, esta es luego la fase de provisión. Me voy a conectar un momentito a... Vamos a tener, por una parte, la cuenta de Central, ¿vale? Esta es mi instancia de Central y os voy a enseñar lo único que hay configurado de momento. ¿Vale? Tenemos un único grupo. En el único grupo lo único que hay es un único punto de acceso, ¿vale? En este caso estoy utilizando un AP de la serie 510, está en versión 10.5, creo que es una de las últimas versiones. Y si vamos a la parte de configuración, veis que no hay ninguna red inalámbrica configurada de momento, ¿vale? Simplemente está provisionado el AP, damos por sentado que es algo sencillo y podéis hacer sin problemas. No hay configurada, como os digo, ninguna red inalámbrica de momento y lo único que tengo preconfigurado son esos dos roles que vamos a utilizar, ¿vale? Los roles se configuran aquí en la parte de Security, roles, y veis que hay un rol que se llama Cloud Empleado CA y un rol que se llama Cloud Marketing CA. El nombre le podéis poner evidentemente el que queráis. El rol empleado nos asigna el tráfico a la VLAN 11, nos prohíbe una serie de aplicaciones o una serie de categorías de web, ¿vale? Y el role marketing nos asigna el tráfico a una VLAN diferente, en el caso del empleado es la 11, en el caso de marketing es la 12, y nos permite el tráfico a todos los destinos, ¿vale? Esto es lo único que hay configurado en este momento en mi instancia de Central, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a entrar en la sesión de Azure, ¿vale? Momento que activo el acceso. Vale.
Y entramos en nuestra instancia de Azure. Insisto, y os insisto nuevamente, yo de Azure sé muy poquito y ya veis, vais a ver que es muy sencillo porque son muy pocos pasos, ¿vale? Entonces, fundamentalmente lo que tenemos que ir es a Entra ID y registrar una aplicación, una API. Esa es la API que nos va a comunicar nuestra instancia de Central contra nuestra instancia de Azure. Lo que os recomiendo es que yo tengo aquí una plantilla en el que vayáis anotando ciertos datos que luego nos van a ser necesarios para la integración, ¿vale? Algunos, bueno, ya os voy diciendo un poquillo qué es cada cosa, ¿vale? Como os digo, lo primero que tenemos que hacer es registrar una aplicación. Para registrar una aplicación vamos aquí al menú Registro de aplicaciones, ¿vale? En el menú Registro de aplicaciones, yo en realidad ya tengo una aplicación, este mismo laboratorio configurado para otra instancia de Central. Oye, pues por si acaso tenemos cualquier problema y no nos funciona, os enseñaré cómo funciona con otra instancia, pero bueno, en principio no debería haber problema, ¿vale? Entonces, para crear una nueva aplicación, como os digo, vamos a registro de aplicaciones y hacemos clic en nuevo registro. ¿Qué nos va a pedir? Un nombre el que queráis. Yo lo voy a llamar Central Cloud Auth Demo 4. De las opciones de tipo de cuenta compatibles dejamos la primera y en la URI de redirección seleccionamos Web y tenemos que meter una URI de redirección. ¿De dónde obtenemos esa URI de redirección? La obtenemos de Central, ¿vale? Nos vamos, ya empieza esto, la pestañita de Teams aquí a molestar. Vamos a ver si consigo. Ahí. Vale. Como os digo, necesitamos ciertos datos, entonces vamos a Central, seleccionamos, ponemos el foco en global, el dashboard en global y vamos a la parte de Security, Authentication and Policy y configuración, ¿vale? Esta es la pestaña desde donde vamos a hacer la configuración en la parte de Central para integrarlo con la parte de Azure, ¿vale? Entonces, en la User Access Policy le damos a editar, seleccionamos nuestro proveedor de identidades, que en este caso va a ser Microsoft Entra ID, y aquí veis que nos sale copiar la URI de redirección. Copiamos, por si acaso la vamos a pegar en nuestra plantilla para tener luego todos los datos, volvemos al registro de aplicaciones y esa URI de redirección que hemos obtenido de Central, la pegamos aquí y registramos nuestra aplicación, ¿vale? Una vez que la aplicación está registrada, tenemos que empezar a copiar ciertos datos para configurar en Central. El primero es el Client ID, el identificador de aplicación, ¿vale? Copiamos el identificador de aplicación y lo salvamos en nuestra plantilla. Y el siguiente es el Tenant ID. El Tenant ID en castellano es lo que aquí os pone como inquilino. Pues nuevamente copiamos el Tenant ID y lo guardamos, ¿vale? Una vez creada la aplicación, ¿qué necesitamos? Agregarle lo que se llama un certificado secret para pues, securizar la comunicación entre Azure y Central, ¿vale? Eso se hace aquí arriba a la derecha. Veis que hay un menú que pone agregar un certificado secreto. Le damos a agregar. Ahora mismo, evidentemente, no hay ningún secret para esta aplicación. Pues le damos aquí al botón nuevo secreto de cliente. Seleccionamos una descripción. Yo le he puesto, pues eso, secret Demo 4, esto es un nombre, y una duración, 90 días, 365 días, recomendado 180 días, bueno, pues dejamos la que está recomendada y le damos a agregar, ¿vale? Una vez que le damos a agregar, ya nos ha creado el secret, la clave para esta aplicación. Hay dos valores, el secret ID y el valor, copiar el que es el valor, ¿vale? Uno es el identificador y otro es el valor de la clave en sí. Copiamos el valor y nuevamente lo salvamos para más adelante, ¿vale? Una vez hecho esto, resumen, hemos creado la aplicación, ¿vale? Le hemos dado un nombre, le hemos creado un secret y nos hemos guardado el client ID, el tenant ID y el secret, no el secret ID, el valor del secreto que vamos a necesitar luego en Central para hacer la configuración, ¿vale? Llegados a este punto, lo que tenemos que asignarle es permisos a esta aplicación para que lea los valores que a nosotros nos va a interesar de nuestros usuarios, ¿vale? Entonces, una vez llegados a este punto, hacemos clic aquí en Información General, volvemos a tener la vista general de nuestra aplicación y aquí a la izquierda hay otro menú que se llama Permisos de API, ¿vale? Hacemos clic en Permisos de API
y vemos los permisos que tiene nuestra aplicación aplicados. Ahora mismo solo hay uno que es user.red, ¿vale? Tenemos que asignarle 3 permisos adicionales. Se hace con el botón que pone aquí, agregar un permiso. Entonces, hacemos clic en agregar permiso. Una vez que nos sale este menú, tenemos que seleccionar Microsoft Graph y permisos de la aplicación, ¿vale? Y aquí vamos a buscar los 3 permisos en esta barra de búsqueda, los vamos a chequear los 3 y asignar los 3 a la vez. Podríamos hacerlo individualmente, pero bueno, se puede hacer de una sola tacada, ¿vale? Entonces, el primero es user con mayúscula, .red, y ya nos sale el menú de user, desplegamos, y aquí nos sale el primero de todos, es user read all, el permiso para leer todos los parámetros de usuario, ¿vale? Marcamos el permiso. Podríamos darle a agregar y tendríamos que hacer todo el proceso de cero, pero bueno, podemos, como os digo, hacerlo de una sola vez. Quitamos el permiso user read y ponemos el directory. Ves que ya nos sale el menú de directorio, lo mismo, read all, capacidad para leer todos los parámetros de directorio. Y el último es el de grupos. Group. Nos filtra por el menú de grupo y seleccionamos el menú grupo read all. Una vez que hemos seleccionado los 3, recordar, user read all, directory read all y group read all, hemos tenido que marcar los 3, le damos aquí a agregar permisos, ¿vale? Y entonces ya nos salen los 4 permisos, pero todavía lo que no tienen es el consentimiento o la aprobación para poder tener acceso a la información, ¿vale? Para darle consentimiento, aquí arriba nos sale otro menú que dice conceder consentimiento de administrador, le decimos que sí, y una vez que lo ha aplicado, ya los 4 permisos nos tienen que salir en verde, ¿vale? Y hasta aquí es toda la configuración que hay que hacer en Azure. Bueno, miento. Evidentemente tenéis que crear los grupos y tenéis que crear los usuarios. Yo aquí, ya os digo, esto es una cuenta de demo, entonces hay un montón de usuarios. Yo ya os digo, no conocía este entorno muy bien. Cuando tú creas una cuenta de demo te aparecen un montón de usuarios, pero básicamente yo tengo que dos usuarios que son usuario 1, usuario 2 y 2 grupos que están aquí. Lo mismo, aparecen también un montón de grupos que se pueden borrar, y yo tengo un grupo que es el grupo de empleados que he creado y el grupo de marketing que está en algún sitio por aquí, ¿vale? Marketing. Entonces, en el grupo de usuario 1 pertenece al grupo empleados, está aquí, y usuario 2 pertenece al grupo de marketing, ¿vale? Solamente tiene un miembro cada grupo. Entonces, como os digo, aparte de esta configuración de usuarios y grupos, la configuración que hemos hecho antes de aplicaciones es la única configuración que tenemos que hacer, ¿vale? Os tendrá que aparecer ahora aquí en todas las aplicaciones. Aquí os aparece Central Cloud App Demo 4, que es la aplicación que acabamos de crear, ¿vale? Resumen, registro de aplicaciones, crear una aplicación, añadirle un secret y añadirle permisos. Y en ese proceso, recordar que tenéis que salvar el client ID, el tenant ID y el secret, el valor del secret, ¿vale? Una vez que tengamos esos valores, volvemos a Aruba Central, ¿vale? Veis que nos piden tenant ID, client ID y el secret. Pues vamos a nuestra plantilla donde lo tengamos salvado, cogemos nuestro client ID, nuestro tenant ID, que es, como os digo, lo que llaman inquilino, ¿vale? Y nuestro secret, no el secret ID, el identificador, sino el valor de lo que llaman valor del secreto. Una vez que está todo hecho, le damos a conectar y si está bien, que bueno, pues está bien, lo que nos sale es el aviso de que nuestra instancia de Central se ha conectado correctamente a nuestra instancia de Azure, ¿vale? Y ahora nos quedan, como os decía, 2 cosas. Recordad cuál es el objetivo. El objetivo es que nosotros vamos a autenticar nuestros usuarios en una red que ya puede ser cableada, que puede ser inalámbrica, de un dispositivo, evidentemente gestionado por Aruba Central, y que lo que vamos a hacer es, en función del grupo al que pertenezcan nuestros usuarios de Azure, asignarle un rol. Recordar que el rol, ya os lo he enseñado antes, lo único que teníamos configurado en esta instancia de Azure, tenemos el AP provisionado y hemos configurado los roles, pero todavía no hemos configurado el SSID, ¿vale? Entonces, vamos a salvar aquí para hacerlo todo de una
de una tacada. Lo siguiente que tenemos que configurar, recordar que esta parte de la configuración de Authentication and Policy estaba en el menú global Security, Authentication and Policy, configuración, y aquí le damos a editar, ¿vale? Aquí tenemos nuestra configuración de, como os digo, de la conexión con Entra ID. Ahora lo que tenemos que configurar es el SSID, porque en este caso estamos hablando de una conexión por Wi-Fi, el SSID al cual se van a conectar nuestros usuarios y van a realizar ese proceso de autenticación. Un perfil de red, porque como os decía al principio, hay una fase previa en la cual el cliente tiene que provisionarse vía una URL de provisión, tiene que provisionarse un perfil de red y ya veremos que también, en este caso, Central le va a proporcionar un certificado, ¿vale? Y tenemos que definir ese perfil de red. Pero antes, evidentemente, tenemos que configurar el SSID. Para ello, nos vamos a nuestro grupo de Central, donde tenemos nuestro punto de acceso, ¿vale? Y vamos a configurar, ya veis que aquí os decía, no tenemos ningún SSID configurado, vamos a añadir un SSID. Y lo vamos a llamar, pues eso, CloudOut Demo 4, por ejemplo, ¿vale? Le damos a siguiente, dejamos la configuración por defecto porque va a haber una devolución de un rol que va a sobreescribir todos estos valores. La realidad es que funciona tanto, esta feature de autenticación funciona tanto en redes en modo bridge como en modo túnel, ¿vale? Le daríamos a siguiente y aquí es donde tenemos que seleccionar que nuestra autenticación va a ser una autenticación de tipo Enterprise. Yo aquí voy a seleccionar VPA2 porque, bueno, luego las pruebas las hago con una máquina virtual y la tarjeta de red no soporta muy bien WPA3. Y aquí es donde seleccionamos que nuestro servidor de autenticación, nuestro servicio de autenticación va a ser CloudAuth. Esto os sonará de otras configuraciones. Aquí es donde, por ejemplo, podríamos definir un servidor Radius externo o nuestro ClearPass o cualquier otro servidor que nos permitiese hacer una autenticación de tipo Enterprise, por ejemplo, pues eso, con un servidor on-prem, ¿no? Ya os digo, ClearPass o cualquier otro Radius. En este caso, vamos a autenticar contra Central y contra su servicio de CloudAuth. Le daríamos a siguiente, dejamos, insisto, los valores por defecto porque el rol se va a sobreescribir y finalizamos la configuración. El único paso clave, como os digo, es en la parte de acceso, que sea autenticación de tipo Enterprise y que lo vamos a aplicar contra nuestro servicio de CloudAuth. Una vez que hemos configurado el SSID al cual nos vamos, como os digo, a autenticar, volvemos a nuestra configuración global, la configuración de seguridad, Authentication and Policy, y vamos aquí al menú de configuración. Y ahora, aquí ya tendríamos que seleccionar nuestra red, la que acabamos de definir, y vamos a darle un nombre al perfil de red, ¿vale? Pues vamos a llamar perfil CA Demo 4, por ejemplo. Salvamos. Y ya tendríamos la configuración. Como veis, es muy sencillo. En Azure, definimos una aplicación, definimos un secreto, aplicamos los permisos y tenemos que tener nuestros usuarios y nuestros grupos. E ir salvando en el proceso de creación los datos que necesitamos para luego configurar en Central. En Central configuramos nuestra política de acceso de usuarios. En el primer paso tenemos que hacer la integración, la conexión con Entra ID, es decir, el tenant, el client, el secret, como os he dicho, y en el segundo paso el perfil. Me falta una cosa, perdón que me falta una cosa. Lo que tenemos que decir aquí ahora es cuál es el mapeo de roles que vamos a hacer a los usuarios en función del grupo de Azure. Para ello lo que decimos es, le damos aquí a la tecla, al simbolito del más, y como ahora nuestra aplicación tiene la capacidad de leer los directorios y los grupos de Azure, pues nos va a dar esos grupos que tenemos definidos. Filtramos por empleados. Entonces, el grupo empleados, yo quiero darle el rol de empleado, y el grupo marketing, cuando autentique un usuario del grupo marketing, le vamos a dar el rol de marketing. Y ahora sí que ya hemos hecho la configuración completa, ¿vale? Solo nos falta una cosa, que es la URL de provisión. Como os decía, hay un paso previo a que nuestros usuarios se puedan autenticar en esta red. Y es que hagan un proceso de onboarding o de provisión
previo en base a una URL de provisión. Lo que van a hacer los usuarios es conectarse a esa URL, van a identificarse con su usuario de Azure, lo podrán hacer o bien vía web o bien en base a una aplicación de onboarding. Nosotros, para que lo veáis, lo vamos a hacer con la aplicación, y en ese proceso Central le va a devolver a nuestro usuario dos cosas, como vais a ver. Por una parte, ese perfil de red que acabamos de definir, y por otra parte un certificado. ¿Por qué? Porque en realidad la autenticación EAP que está haciendo contra Central es una autenticación basada en certificados. Como sabéis, los proveedores de identidades cloud no permiten autenticaciones basadas en usuario y contraseña. Entonces va a hacer una autenticación TLS, en este caso, basada en certificados, con la ventaja de que no necesitamos una PKI, porque quien realmente nos va a proporcionar el certificado a nuestro usuario va a ser Central, ¿vale? Lo vamos a ver en la fase de provisión. Y como os decía, lo que nos hace falta es esa URL de provisión. Una URL que luego pues, el administrador de red tendrá que distribuir a los usuarios que se vayan a conectar, ¿vale? ¿Dónde se ve esa URL? Pues es aquí. Lo que pasa que, bueno, si le dais a Edit no sale en ningún sitio, ¿vale? Tenéis que hacer clic. ¿Veis que sale aquí el simbolito de la mano? Clic directamente sobre el propio cuadro sin darle a Edit. Y cuando le dais a clic sobre el propio cuadro, entonces aquí sí que veis que ya os sale la URL de onboarding o de provisión para los usuarios. La copiamos y es una URL que cambia en función de cada vez que configuréis esto, os va a generar una URL distinta, ¿vale? En cada instancia de Central es diferente. Y esta es la URL a la cual el usuario, como os decía, se tiene que conectar previamente, ¿vale? La podéis ver aquí. Si le dais al Open, este es el aspecto que va a tener esa URL de provisión. Y básicamente lo que te dice es, oye, para conectarse a esta red que acabas de definir, la CloudAuth Demo 4, es decir, el SSID que va a autenticar contra CloudAuth, en primer lugar tienes que crear un perfil de red para ese usuario, ¿vale? Entonces, una vez terminado esto, vamos a probarlo. Dejadme dar, esto lo estoy probando con una máquina virtual. Vale, primero vamos a hacer una cosa. Como no puedo hacer un copy-pega de mi máquina virtual del texto, lo que suelo hacer es apoyarme en un servidor FTP solamente para pasarle al cliente, ¿vale? Dadme un segundo. Solamente para pasarle al cliente esa web de provisión. Dejadme que suba un momento el fichero este al FTP. Vale, esta es la plantilla donde tenemos todos los datos. Vale, la voy a subir un momento aquí al FTP, no lo estáis viendo en pantalla, pero bueno, básicamente ahora de lo que se trata es, vamos a arrancar nuestra máquina de Windows. Os decía, acordaros que no, esto solo es válido para Windows, macOS, iOS y Android, ¿vale? Y vamos a simular. Este es nuestro cliente que se va a conectar a esa red autenticada vía CloudAuth, ¿vale? Entonces, en resumen, si volvemos aquí a la plantilla, este es el equipo que vamos a simular ahora para nuestra conexión. Va a haber una fase inicial de provisión o de onboarding en la cual este usuario tiene que conectarse a esa URL de provisión. Esa URL, como os digo, el administrador se la tiene que distribuir vía correo, vía como sea, y decirle, oye, cuando estés en la oficina, cuando estés en tu casa, cuando estés en una red en la que tengas conexión a Internet, pues en la oficina con una conexión segura, haz el proceso de provisión, conéctate a esta URL y descárgate el perfil de red que luego vas a necesitar cuando te quieras conectar de forma segura a esta red que está autenticada vía Azure, ¿vale? Entonces, esta es la máquina, ¿vale? Entonces yo voy a simular, en principio, vamos a encender una red cableada. Vamos a encender esta red cableada, que esta es la red que nos simula la conexión en la oficina, ¿vale? Yo tengo una red conectada en la oficina, tengo acceso a Internet, ¿vale? Vamos a comprobar que efectivamente
tengo acceso a Internet desde esta máquina, correcto. Y entonces mi administrador de red, como os decía, me hace llegar esa URL de provisión. Como no puedo hacer un copia-pega, pues lo que hago es, ya os he dicho que he dejado esa plantilla en un servidor FTP y me lo descargo. Esto, evidentemente, ya os digo, es solo para que esta máquina tenga la plantilla, ¿vale? Evidentemente a nuestro usuario no le pasaríamos todos estos datos, el client, el secret y todo esto. Simplemente lo que el usuario necesita es esta URL de provisión, ¿vale? Con esta URL de provisión, y acordaros, estamos simulando que tenemos una conexión de oficina, hacemos el proceso de provisión. Yo me conecto a la URL de provisión, ¿vale? Y como veis, me sale el mensaje que esperábamos. Oye, necesitas hacer un paso previo para poder conectarte a la red autenticada, ¿vale? Tienes que instalarte un perfil de red. Lo puedes hacer o con un navegador o con una aplicación de Aruba Onboard. Bueno, pues venga, como yo no tengo Aruba Onboard, me quiero instalar la aplicación de Aruba Onboard. Vale, descárgate la aplicación. Una vez que la aplicación está descargada, la instalamos. ¿Vale? Y una vez que tenemos la aplicación ya descargada e instalada, le decimos, sí, ya tengo la aplicación de Aruba Onboard, y lo que hace es redirigirme a Azure para que valide mi usuario, mis credenciales de usuario, ¿vale? Entonces, recordad que habíamos creado dos usuarios, usuario 1 y usuario 2. Vamos a, como no me lo sé de memoria, me copio aquí el usuario 1, que recordar pertenece al grupo empleados, y voy a terminar el proceso de validación. Meto el usuario, meto las credenciales, me va a pedir el doble factor de autenticación, 19. ¿Vale? Y cuando termino de autenticar y de validar mi usuario, lo que me dice es, vale, vamos a instalar ese perfil de red en tu PC, ¿vale? Le decimos que instale el perfil de red, arranca la aplicación y me dice, venga, vamos a configurar el perfil. Es tan sencillo como darle a siguiente, esperar unos segundos y me ha creado el perfil, si recordáis, con el mismo nombre que le dimos aquí al perfil CA Demo 4, pues me lo acaba de instalar, ¿vale? En realidad, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho, como os decía, es instalarme un perfil de red, un perfil que yo antes no tenía, me lo acaba de instalar, y si vamos a nuestro repositorio de certificados, me ha instalado un certificado, ¿vale? Y yo, como os decía, ¿quién emite este certificado? Central. Está emitido por Cloud Authentication Private Root Powered by HP Aruba. En realidad, quien me ha emitido el certificado es Aruba Central, ¿vale? Con lo cual, una vez que yo ahora desconecto mi tarjeta de cableada, o sea, estoy simulando lo que estábamos pintando aquí, ¿no? Yo primero he hecho la provisión, me he conectado a la URL por una red cableada, lo siguiente que hago es desconecto esa red cableada e intento conectarme a la red inalámbrica que está siendo autenticada vía Azure, ¿vale? Entonces, lo que os digo, desactivo esta tarjeta, ya la otra tarjeta ya se me ha intentado, bueno, de hecho ya se ha conectado, ha intentado autenticar y se ha conectado a CloudAuth Demo, ¿vale? ¿Cómo se ha conectado? Lo podemos ver en Aruba Central. Una vez que hemos conectado a nuestro usuario, vamos aquí a la parte de Authentication and Policy, ya no al menú de configuración, sino aquí al botón de List, y lo que nos da es la información de las solicitudes de autenticación que se han producido, de las que son exitosas, de las que han fallado, ¿vale? Y en este caso veis que tenemos una solicitud de autenticación aceptada del usuario 1 y, si os dais cuenta, vemos toda la información, nombre de usuario, dónde está la fuente de autorización
Y una cosa importante, es una autenticación TLS, es decir, nos hemos autenticado de forma segura con el certificado que Central ha emitido para nosotros, ¿vale? Y el rol que nos ha devuelto, tal como habíamos configurado en nuestra política de autenticación de roles, es el rol de empleado, ¿vale? En el rol de empleado, una de las cosas que nos decía es, lo vamos a poner en la VLAN 11, yo tengo una dirección IP 192.168.11, vamos a tener acceso a Internet, ¿vale? Y teóricamente podemos acceder a Internet, pero no debería de dejarnos acceder a otro tipo de aplicaciones, a otro tipo de URLs, porque nuestro rol, si recordáis, el que habíamos definido aquí, el que habíamos definido en nuestro grupo de Central, aquí en la parte de roles, nuestro rol de empleado nos denegaba todos estos sitios o todo este tipo de aplicativos, ¿vale? Con lo cual, pues no podemos acceder a LinkedIn, parece ser que está funcionando correctamente, ¿vale? Como os decía, quien nos está autenticando es Central, ¿vale? Podemos venir aquí nuevamente a la parte global, como os decía, Security, Authentication and Policy, y en la parte de list vemos la información del usuario. Y una cosa importante, dado que es Central quien realmente nos está emitiendo el certificado, lo podemos revocar desde Central. Es decir, yo podría ver que el certificado es válido hasta 22 de marzo de 2025, un año a partir de ahora. Yo tengo acceso a Internet, sin embargo, si voy aquí y digo que quiero revocar el certificado de este usuario, pues debería de dejar de funcionar y en unos segundos debería de desconectárseme de la red, ¿vale? Porque de forma centralizada he revocado el certificado, con lo cual este usuario ya no tiene permiso para conectarse a la red, ¿vale? Otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, si yo voy a ver mis perfiles de red, voy a borrar el perfil y voy a borrar el certificado, ¿vale? Podemos volver, vamos a simular que nos volvemos a conectar a la red cableada, ¿vale? Y que una vez que estamos en la red cableada, volvemos a conectarnos a nuestra URL de provisión, ¿vale? Recordar, he revocado el certificado del usuario 1. He borrado el perfil, he borrado el certificado y voy a volver a hacer la provisión, pero esta vez ya tengo instalada la aplicación de Aruba, no la tengo que descargar ni instalar porque la instalé en el paso anterior, ¿no? Le digo, vale, pues ya tengo la aplicación, pero ahora voy a usar, en vez de usuario 1, voy a usar la cuenta de usuario 2, ¿vale? Me pide otra vez el doble factor de autenticación, que es obligatorio ahora por lo visto, ¿vale? Con Microsoft Authenticator. Vale, vuelvo a instalar el perfil. Nuevamente me instala un perfil de red, vamos a verlo ahora. El perfil de red es el mismo, evidentemente, pero nuestro perfil de red lo podemos ver aquí. Volvemos a tener el perfil de red que habíamos borrado. Si vamos... Vaya, perdón, lo he puesto mal. Si vamos a nuestra
certificados, vemos que volvemos a tener un certificado, lo que pasa que ahora, obviamente, ya no es el de usuario 1, es el de usuario 2, nuevamente emitido por Central, y si todo va bien, y lo hemos hecho bien, si desconectamos la red cableada simulando, como os decía, esa desconexión de la red con acceso a Internet para pasar a nuestra red autenticada, pues volvemos a tener conexión. ¿Vale? Veis que nuevamente se me ha conectado a CloudOut Demo 4. Vamos a Aruba Central a ver las autenticaciones. Ha habido un par de autenticaciones. Cuando hemos revocado el certificado de usuario 1, ha intentado un par de veces conectarse y lo que nos está diciendo es el certificado ha sido revocado, por eso a usuario 1 no le hemos dado conexión, pero ahora lo que tenemos es una conexión de usuario 2. Nuevamente es de tipo TLS, porque realmente lo que está haciendo es una autenticación en base al certificado emitido por Central y está leyendo la información del usuario que pertenece al grupo marketing para darle el rol de marketing que habíamos definido, ¿vale? De esta forma, si ahora nos conectásemos a Internet, marca.com, y si todo va bien y nos ha aplicado el rol, ahora sí nos deja navegar porque este rol, que es el rol de marketing, sí que tenía permisos. Recordar que el rol era un permit any, a diferencia del de empleado, que sí que le habíamos aplicado varias ACLs en base a aplicación o en base a la categorización web, ¿vale? El cliente, pues es un cliente que, como veis, nos lo identifica por el nombre de usuario de Azure, ¿vale? A veces, bueno, tarda a veces en salir, sale una dirección IP aquí, que es una dirección IP pública, porque el servidor de autorización, de autenticación, en este caso nuestro Radius, es uno de los servidores cloud de Aruba, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, podéis ver en la parte del cliente que estamos validándolo contra Azure, ¿vale? ¿Por qué os digo os decía aquí lo del servidor de autenticación suele salir una IP 10, no recuerdo cuál es ahora, porque si ahora os conectáis, por ejemplo, a la P, esto es la dirección IP del... No, perdón, esta no es. Me estoy confundiendo, disculpad un momento. Es la 30200. Esta es nuestra dirección del access point. Esta pantalla bien grande, porque si ahora hacéis un show radius server, no se ve muy bien porque esta es una pantalla muy larga, pero básicamente lo que nos está mostrando es que está autenticando contra los dos servidores de CloudGuest, de Cloud de Aruba, y que evidentemente, como es una autenticación en Enterprise, está activando, RADSEC activado, es decir, está tunelizando el tráfico Radius para securizarlo a través de Internet. Y si no recuerdo mal, una de estas dos direcciones, no estoy seguro, creo que era esta. La 18159, una de estas dos que os digo, es la que os comentaba que sale aquí. Ah, no, mira, ahora ha salido 3.126, pues probablemente sea la otra. Será esta otra. No, pues tampoco, no es ninguna de estas dos. Suele ser una de estas dos la que sale como servidor de autenticación, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, ya habéis visto, muy sencillo, básicamente son dos pasos, ¿vale? En resumen, podemos hacerlo con cualquier dispositivo de red de Aruba gestionado por Central, pueden ser APs, pueden ser switches de la gama CX, pueden ser gateways, los APs pueden estar en AOS 8, pueden estar en AOS 10, y en AOS 10 se soporta tanto en configuraciones de bridge como en configuraciones de túnel. El sistema operativo del cliente tiene que ser o bien Windows o Mac OS, iOS o Android, no está soportado para otros sistemas operativos.
Y básicamente, como habéis visto, muy sencillo. Generamos una aplicación en Azure. Esa aplicación se integra con la configuración de Security, de Authentication and Policy, ¿vale? Y lo que luego tenemos que hacer es definir un SSID en el que aplicamos una autenticación de tipo Enterprise, apuntando a CloudAuth en este caso, ¿vale? Y tenemos que tener nuestra URL de provisión para poder hacer el paso previo de onboarding necesario para poder autenticar a los usuarios. Y ya está, eso es todo. Una configuración sencilla os permite, sin necesidad de tener un servidor Radius ni de una entidad certificadora, proporcionar un servicio de autenticación empresarial. Preguntas que nos han hecho a veces. Oye, ClearPass frente a esto, bueno, pues evidentemente no es ClearPass. Tiene más limitaciones. Tú puedes hacer esta misma autenticación utilizando ClearPass, pero como veis, es mucho más limitado, mucho más sencillo. Quiero decir, si no tenéis ClearPass es una buena opción, pero es más limitado en el sentido de que solo lo puedes aplicar a un SSID, solamente puedes validar el grupo, no puedes utilizar, digamos, fuentes de autorización adicionales como podrías utilizar en ClearPass. Está bien, funciona, pero bueno, es más limitado, ¿vale? Y ya os digo, es más o menos todo. No sé si hay alguna pregunta en el chat. ¿El onboarding es requerido? Sí, el onboarding es requerido. Es decir, piensa que para poder conectarte necesitas el perfil de red y el certificado, ¿vale? Porque al ser una autenticación en cloud no puedes hacer una validación directa de usuario y contraseña, sino que tienes que hacerlo a través de certificado. Y en ese proceso de onboarding es cuando Central genera tu certificado y te lo pasa. Y luego las consecuentes autenticaciones en el SSID ya digamos autenticado, como habéis visto, se hace por TLS, ¿vale? Hay otra pregunta. Ok, vale, no es una pregunta, es una. Tenemos otra. Si cambias de grupo al usuario, ¿sirve el mismo certificado o el usuario tiene que instalar de nuevo el perfil? Si cambias de grupo al usuario, yo creo que no lo he probado, la verdad. En realidad hemos hecho el proceso de volver a autenticar, de volver a generar el perfil, pero no lo sé, no sé, no lo he probado. No, es una situación que no se me ha dado, pero vamos, lo probamos y te lo puedo contestar. No, o sea, sí que lo que he hecho ha sido bajo el mismo PC y con la misma máquina utilizar los dos diferentes certificados, pero ya son certificados que has creado previamente. Yo entiendo que, yo entiendo que debería de servir, porque realmente el grupo no es autenticación, es autorización, ¿vale? La autenticación es TLS y para eso sí tienes que tener un certificado válido, pero realmente la lectura del grupo es un factor de autorización que lo que hace es derivarte del rol. Yo creo que debería de servir, pero no lo he probado, ¿vale? Lo probaré y os diré. ¿Alguna pregunta más? Pues ya veis, es sencillo, se puede hacer todo con licencias de demo. Ya os digo que mi instancia de Central es una instancia de demo, creo que dura 90 días y os soy sincero con vosotros, mis conocimientos de Azure son muy básicos y son en realidad 4 pasos que una vez que los hayáis hecho solamente es tener en cuenta apuntarse bien el secret y el tenant y el client ID para que luego la integración sea limpia y ya estaría, ¿vale? Pues no lo sé, si no hay más preguntas, gracias a todos por asistir y nos emplazamos para siguientes ediciones de HowTo. Espero que haya sido de vuestro interés y que os pueda ser útil en vuestro trabajo.